Bien, ya lo anunciabas, Fernando Aragón y Rodrigo Olmi. Tenemos a Giancarlo Barballelata. Giancarlo, bienvenido a Luz Verde. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Claudito? Tanto tiempo. Harto tiempo, pues. Un gusto saludarte y siempre un honor estar aquí, invitado a conversar contigo en tu programa acá, que es súper escuchado aquí en la región. Muchas gracias, pues. Oye, vamos a pasar a conocer tu opinión con respecto a lo que se viene en esta cuarentena, a lo que se viene de las promesas del gobierno, también tiene que aprobarlo, ¿cierto?, la Cámara de Diputados y posteriormente el Senado. Este proyecto ya se ha anunciado que quiere que algunos diputados de oposición que se tenga algunos cambios en consideración. Pero además queremos saber si será suficiente, qué pasará con un tercer retiro. Cuéntanos, ¿cómo fue tu impresión al escuchar anoche estas ayudas sociales, algunas que se extienden, otras que vuelven a aparecer, ¿cierto?, como estos préstamos a través del Servicio de Impuestos Internos? Giancarlo Barballelata. Sí, bueno, siempre cuando hay medidas del gobierno la gente tiene un poco de sea cual sea el gobierno. De hecho, acuérdate que el tema de los bonos era incluso más vinculado a Bachelet, así que yo creo que llevamos un buen periodo de tiempo donde la gente está esperando estas novedades, ya sea por distintas cosas que van pasando en el país. Y efectivamente me parece que hoy día hay que poner un poco en contexto. Después te puedo dar mi opinión, pero en contexto, lo que se eleva el apoyo del gobierno llegó a los 18.000 millones de dólares. Esto se amplió de los 12.000 que estaban, más estos 6.000 que se suman ahora. Ahora, para que la gente entienda qué son 18.000 millones de dólares, el presupuesto de la nación es aproximadamente 70.000 millones de dólares. Acá estamos hablando de 18.000 millones de dólares que van a ir en directo apoyo en este contexto. Una fortuna como la de Luxich, la Angelini, estamos hablando entre 6.000 y 8.000 millones de dólares. Solamente para poner un poco en contexto de cuánto dinero estamos hablando. Yo creo que nunca es suficiente, Claudio. O sea, yo creo que nunca vaya a llegar a un punto donde la gente diga, no, ya fue suficiente, quiero un poco menos. ¿No? Eso no va a suceder, sea el monto que sea. La gente siempre va a necesitar un poco más y probablemente las medidas de focalización cuestan muchísimo. Por eso es que le tienen que poner algunas trabas para que ojalá los dineros lleguen a la gente que realmente lo necesita. Y en ese sentido quiero hacer un llamado, Claudio, porque va a haber un monto que van a ayudar incluso a personas que tienen ingresos hasta 2 millones de pesos. Y yo creo que es momento de apelar un poco a la solidaridad. Hay gente que está entre 1,5 millones, 2 millones mensuales, que perfectamente van a calificar, y ahí le hago un llamado que idealmente no pidan este beneficio para que pueda llegar este dinero a las personas que realmente lo necesitan, que son la gente que no está pudiendo trabajar, que a la gente que realmente está con el agua al cuello. Hay muchas realidades en Chile, entonces cuesta llegar a un consenso, decir estamos mal, estamos bien. La verdad es que hay gente que está muy bien, hay gente que está muy mal, hay gente que está más o menos. Entonces, este tipo de beneficios que estuvimos escuchando ayer del presidente intentan llegar a esas personas, pero ¿dónde está el éxito de esta medida social? Es que efectivamente lleguen a esas personas. Por ende, hoy día me parece que hay una letra chica que bajó un poquitito, hay un requisito un poquito menor. Entre el sueldo mínimo y 1,5 millones, que es donde se va a focalizar importante dentro de lo que es la clase media, debiese llegar sin mayor problema a este tipo de beneficios. Correcto. Es la forma que tú planteas del cómo llegan, que es un poco lo que han planteado algunos senadores, como el senador Lagos Weber, por ejemplo, de cómo se va a hacer este mecanismo para que lleguen. Tú dices, hay una ampliación, y es cierto, el año pasado se contaba desde los 400, 500 mil pesos, ¿cierto? Ahora baja, por lo tanto va a haber un margen mayor. ¿Cuáles son, crees tú, las ayudas más eficaces? Porque esta ampliación del IFE llega a una cierta cantidad de población, pero la clase media se sintió un poco abandonada el año pasado, y algunos expertos han dicho que los créditos, que finalmente son préstamos del gobierno, ¿cierto?, no tienen una finalidad que es la ayuda social finalmente, sino que terminas pagándolo igual. Mucha gente, Claudio, no quiso pedir los préstamos. El beneficio está, el monto está, el crédito, el interés cero, ¿cierto? Está, que es un año de gracia, pero la gente, como bien lo dicen, ya no quiere meterse en una deuda para pagar otra deuda y otra deuda, porque es muy estresante. Entonces, lamentablemente, el tema de los préstamos, que si bien es una herramienta
financiera muy útil. En el contexto en el que estamos hoy día me parece que no están siendo útiles, y por eso que hay que diferenciar el IFE extendido, que obviamente está llegando a las familias que más lo requieren. Después está el bono COVID, que es este monto de 40.000 pesos mensuales por cada integrante familiar. Estamos hablando de las personas que vivan en fase 2 o en transición, que baja a 25.000 pesos mensuales. Se entiende que mientras tú estás en cuarentena estás más imposibilitado de trabajar, fase 2 un poco, fase 3 otro poco, entonces va en escalamiento según cuánto te perjudique. Pero como dices tú, yo creo que la diferencia está acá en la clase media. ¿Y por qué te digo clase media? Porque esto debiese solucionar un poquito lo que le pasaba, por ejemplo, a los garzones, que ellos tenían siempre un sueldo mínimo, ¿cierto? Tú sabes cómo funciona el tema de garzón, y ellos aumentan su ingreso con las propinas. Pero como ellos tenían sueldo mínimo y ponele que el restaurante no los despidió, seguían con el sueldo mínimo. Entonces no tenían cómo acreditar que habían reducido su ingreso. Por ende, su ingreso se mantuvieron 350.000, 350.000. Usted no bajó su ingreso, no califica. Entonces, esta vez se corrigió eso y por eso se llegó hasta 1,5 millones, cosa que efectivamente si tú ganabas 1 millón y ahora ganas 350.000, calificas como que tu renta decreció de manera importante, y eso te permite llegar incluso hasta los 2 millones, como te decía yo, de manera en escalamiento con un bono de hasta 500.000 pesos, que efectivamente podría ser utilitario en función de alguien que no está recibiendo los ingresos porque no puede trabajar. Ahora, esto está muy vinculado con lo que te decía, yo creo que viene el tercer retiro. Eso te quería preguntar, sí. El tercer retiro, ¿cierto? Que incluye por primera vez a aquellos miembros de nuestra querida adultos mayores, ¿cierto? De la tercera edad, que están en aquellas, ¿cómo se llaman específicamente, ¿cierto? En las aseguradoras privadas, claro, donde tienen rentas vitalicias, Giancarlo. Exacto, pero ahí hay que tener cuidado, porque yo creo que este proyecto del gobierno, que ahora se va a discutir, ¿cierto?, que tiene que ser en tiempo récord, finalmente siempre van a terminar aprobándola un poquito más, un poquito menos, pero esto se tiene que aprobar. O sea, no concibo que en el Congreso no aprueben estos beneficios que se van a entregar, más allá de que se requieran mucho más. Pero como yo creo que va a estar muy complementado con el 10%, esas dos cosas en conjunto yo creo que van a empezar a poder ser una ayuda concreta, esperando los últimos meses de cuarentena ya para que haga efecto la vacuna. Pero lo que te decía yo, ojo que ya hay más de 3 millones de personas que no tienen ahorros, hay más de 3 millones de personas, entonces ya cada vez que se hace el retiro se termina haciendo una fiesta, pero para menos gente. Entonces este ya no es el primer retiro, ya no es el segundo retiro, este tercer retiro efectivamente va a ser bastante menos auspicioso que otras veces, probablemente tenga menos impacto en la economía, por si algunos creen que vamos a inflar nuevamente la economía, va a empezar a moverse el comercio, pero son más de 3 millones de personas que ya no tienen nada que sacar. Entonces ahí hay que tener cuidado, y con este retiro deberían quedar más de 5 millones después sin fondos en las pensiones. Entonces, evidentemente que este paquete de ayuda, yo creo que el gobierno lo hace con ese fin, pero efectivamente en términos políticos, el muñequeo que va a existir ahora para que el tercer retiro se haga efectivo es prácticamente inevitable. O sea, es cosa de esperar la fecha, la presión social, porque además estamos en un momento crítico, estamos en un momento donde estamos con los peores casos. O sea, si ya se hicieron ayuda en momentos donde habían 4.000, 5.000 casos, ¿por qué no hacerla ahora que hay 6.000, hasta 7.000 casos? Estuvimos a punto de llegar. Entonces, claro, se vienen meses complicados, Claudio, porque cada vez que se cierran las cortinas de los negocios, como se está viendo ahora, el echarlo a andar cuesta muchísimo. No sé si te fijaste que incluso los restaurantes, cuando estaban con harta gente, tenían muy pocos garzones, porque el dueño del negocio tiene miedo de, necesito 7, pero no voy a contratar a 7, entonces entre 3 lo armamos y salimos adelante, en vez de 2 cocineros, 1, y por esa confianza que necesita el empresario o el pyme para contratar, la requiere la certeza. Claro. Y hoy día vivimos en incertidumbre, entonces la economía es una rueda. Imagínate que una rueda que va a toda velocidad se frenó, echarla a andar no es tan rápido, lamentablemente no es tan rápido. Entonces
estos 2 o 3 meses que podemos estar aquí en cuarentenado, cuesta después volver a echar a andar la máquina. Entonces, yo creo que por ese lado las ayudas van a venir bien. Hay que informarse, sí, Claudio, hay mucha desinformación. Ahí yo invito a la gente que ingrese a las páginas del gobierno. Hay mucha información circulando en internet, en Facebook, que no es de buena fuente. Bonocovid.cl, ahí está la información del gobierno, donde ustedes pueden buscar exactamente la información específica del bono COVID. Y también están las páginas del Ministerio de Desarrollo Social, donde se especifica qué rango tienes que tener tú para poder calificar, cuáles son los meses exactos, porque en esos detalles va a estar quién reciba y quién no reciba el beneficio. Correcto. Giancarlo, te quiero llevar a otro tema, nos queda 1 minuto y medio, pero no te lo quiero preguntar de todas maneras. Fuiste uno de los hombres en la historia de las campañas electorales más jóvenes a cargo de una campaña presidencial. Está en tu currículum y por supuesto que has tenido cientos o digamos sobre decenas de campañas políticas a tu haber con tan solo 30 y algo pico y años, como dicen los españoles. Oye, entonces, desde ahí, ¿cómo ves un cambio en la fecha electoral? ¿Será posible? El Cervel hoy día informó que tendría que existir un proyecto que no existe hoy y se hace un poco complejo, pero ¿cómo ves la situación entre lo sanitario y esta esperada doble elección de sábado 10 y domingo 11, pero que además tiene la historia de una nueva carta constituyente? Además, sí, no, mira, yo creo, Claudio, que ya no se suspendió. El momento para haber aplazado la elección era el lunes, o ayer, efectivamente, que era donde, te cuento, en los círculos políticos estaba todo el mundo, mañana lo suspenden o lo suspenden, y yo creo que ya no lo hicieron, y justamente estas medidas que hicieron de cuarentenar prácticamente 15 millones de chilenos es justamente para no suspender la elección. Es justamente para no suspender. Lo que pasa es que una elección de esta característica municipal, gobernamental, implica una cantidad de variables, los números, los vocales, la inscripción, es demasiado que a 15 días yo me parece que esa decisión ya la tomaron. El ministro París algo dio a entender, no lo puede decir públicamente, no puede decir, oye, no lo vamos a suspender por ningún motivo, porque obviamente la salud tiene que estar por sobre estas cosas políticas, pero me parece que ya no la suspendieron, Claudio, la elección va a ir sí o sí. Ellos esperan que hay una leve tendencia a la baja, pero lamentablemente una de las elecciones políticas más importantes de la historia, yo creo que va a tener una importante merma, Claudio, una importante merma. Los adultos mayores, yo he conversado con varios, no van a ir, no porque no les interese la Constitución, sino que lamentablemente los sanitarios, o sea, si un abuelito sea privado de ir al supermercado, de ir a juntarse con sus amigos, evidentemente que no se va a ir a exponer a una elección donde va a haber, no sé, muchas 100 personas en un cuarto, en un colegio. Entonces, yo creo que ya no se suspendió y efectivamente eso va a tener repercusiones en la votación. O espero que no sea lo suficientemente baja como para que no quede validada en términos de número de votos. Correcto. Giancarlo Barballelata, experto en marketing, un hombre que ha estado en distintas, sí, vamos a decirlo, en distintas veredas del mundo político, del mundo del marketing, del mundo de la empresa privada, la empresa pública y sobre todo desde la publicidad y la propaganda electoral. Giancarlo, te quiero mandar un abrazo, muchas gracias por estar en Luz Verde. Un abrazo, Claudio, muchas gracias por haber estado contigo, cuenta conmigo siempre y un honor ser entrevistado por ti, por un personaje del periodismo local que hay que decirlo, uno de los más importantes de la región. Usted también figura ahí, así que un abrazo gigante. Ya pues, continuamos. Gracias, Giancarlo Barballelata, dándonos ahí en el clavo con todos los pormenores que tienen que ver con las medidas tomadas por el gobierno que tienen que ser aprobadas y como él decía, es muy raro que no sean aprobadas, ¿cierto?, por nuestro Parlamento, pero pueden haber cambios y dándonos ahí algunas señales de lo que ocurrirá con las elecciones. Tomamos contacto con